Eh, Estimados amigos empresarios y fiscalistas que nos acompañan a nuestra charla fiscal de los jueves. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de Business Law Firm. Quiero agradecer una vez más su participación, así como dar la bienvenida a quienes se conectan por primera vez, ya que nuestro grupo ha ido creciendo semana a semana. Los temas que tratamos son exclusivamente fiscales y de importancia y trascendencia para nuestras empresas. Los participantes que se han sumado, les quiero recomendar registrarse en el chat que aparece al lado de la videoconferencia para registrar su nombre y datos y poderles hacer llegar información importante que los propios expositores nos comparten. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como les comenté en la sesión anterior. Es el doctor Fidencio Montemayor Garza. El doctor Montemayor cuenta con un extenso currículum de preparación académica y práctica profesional. Dentro de lo que destaca, él es licenciado en Derecho y Contador Público, es doctor en Ciencias de lo Fiscal, síndico ante la Secretaría de Hacienda por el Colegio de Abogados de Nuevo León, miembro de la Barra Mexicana de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Actualmente es socio director de Sindemex, Servicios Jurídicos Núñez y Montemayor Abogados, con sede en Monterrey, Nuevo León. Doctor Montemayor, le damos la bienvenida, le agradecemos su participación y lo escuchamos. Sí, gracias, licenciado Pedro. Que nada, una disculpa porque fui el que se tardó en conectarse, porque pues tenía aquí unos problemas técnicos. Los que somos de parchís para atrás saben que nosotros no somos muy diestros para estos temas. Efectivamente, soy doctor Fidencio Montemayor, porque hay otro doctor Montemayor Garza, que es mi hermano Javier Montemayor, que también está en el grupo. Él es contador público, yo soy abogado, así es que somos la pareja sensación. Algo así como de lo que tenemos que enfrentar en lo que tenemos yo viendo en lo particular tres conceptos que están contenidos dentro de nuestro código fiscal. No hay audio, claro. Había caído desde la nueva pandemia que tenemos en materia fiscal. Precisamente el tema de los actos simulados. Este tema de los actos simulados nos puede convertir en el presente o en el futuro estas empresas, perdón, hay una inestabilidad terrible con las redes de internet acá en Monterrey el día de hoy y desde ayer. Les decía que estas empresas que realizan
actos simulados. Se supone que deben de seguirse las reglas del artículo 69B, ¿sí? Del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Esto es interesante porque en el artículo, para llegar a ese estatus, se tienen que cumplir una serie de requisitos diversos que nos marca el mismo Código Fiscal de la Federación. Y actualmente, en términos reales, se está convirtiendo en un problema. Yo mencionaba hace 3 o 4 semanas que aquí en Monterrey sí están requiriendo pagos, están mandando invitaciones, te están pidiendo que vayas a las oficinas de la autoridad previa cita, están haciendo verificaciones de domicilio y mencionábamos, México se divide en 2 partes, en el norte y en el centro y sur. Yo diría que son norte, centro y sur y todos están siguiendo reglas diversas. Ahora bien, ahí tenemos un nicho de problemas para que nos puedan clasificar como EDOs. Es decir, tuvimos una relación de trabajo con empresas que están dentro de ese catálogo, que no haya que hay caer en esa situación porque nosotros, yo en lo personal, vi un caso, problema. Ordena la autoridad fiscal una verificación de domicilio a un contribuyente. En el lapso de que sale la orden de verificación de domicilio y se realiza la verificación de domicilio propiamente dicha, pasan 30 días. En ese lapso de tiempo, el contribuyente se cambia de domicilio, se verifica su domicilio por parte de la nueva administración. En el caso concreto fue de Monterrey a San Pedro. San Pedro verifica, dice todo está bien, no pasa nada. Pasan 2 meses y resulta que al contribuyente le suspenden sus sellos digitales. Y empieza a investigar, va a la administración de San Pedro y dice, aquí está todo bien, estás verificado, estás localizado, no tienes ningún problema. ¿Qué sucede? Empiezan a investigar y se dan cuenta que en Monterrey, pues ahora te esperas, pasan 2 meses, hacen la verificación propiamente dicha, hacen la verificación proactivamente, el contribuyente es localizado y localizable. Le levantan sus sellos digitales y empieza a trabajar normalmente. Cuando sorpresa, 1 año después, para eso ya habían pasado 6 meses. 1 año después, lo suben al listado del 69B. ¿Cuál fue el problema? Todo indica que sí se arregló, pero nunca cerraron el expediente. 2 años después, se van a recursos de revocación, se los conceden y lo de con esto lo tú
Perdón a todos, les ofrezco una disculpa. Lo estamos resolviendo ahorita. Les agradeceré un minuto nada más de espera para resolver el problema del internet del doctor. Ahorita me da favor con mi hermano, porque él sí se pudo conectar de su celular para transmitir por el celular. Se lo dije. A ver. Llame al micrófono, Javier, por favor. Por el de mi hermano Javier, por favor. Ya. Ok. Ya, podemos continuar. Ya les puse que en el chat que estaba teniendo problemas con el licenciado, ya se conectaron. De hecho, dijo que se iba a ganar algo, así, solo así. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ciérreme. Voy a parar. Hablando de... WhatsApp. Aquí lo tengo a un lado. Les comentaba que entonces nos metemos en... Porque a pesar de que el día de hoy tuvimos una relación formal, bien realizada, la autoridad, porque en el caso que les planteé es un caso que no es poco común. Existen importantes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tener la materialidad que le llaman las autoridades y la razón de negocio. La materialidad es que tú tengas tu micrófono y está metiendo ruido. La materialidad es que tú tengas todos los elementos necesarios para demostrar que físicamente sí se realizó esa actividad o ese bien, sí se compró ese bien o ese servicio. A este efecto, la autoridad te está pidiendo, y fíjense al exceso que ha llegado. Están llegando a pedir, cosa que para mí es bastante irregular e ilegal, que compruebes que hablaste por teléfono con el proveedor. Te están pidiendo las órdenes de compra u órdenes de servicio. Te están pidiendo evidencia del servicio, si fueron cursos, capacitaciones, etc. Listas de asistencia, te están pidiendo listas de asistencia, los materiales entregados. En el caso de servicios, por ejemplo, de instalación, que hayas instalado a una patrulla, están pidiendo y lo hizo de Seguro Social, cuánto la planta, en dónde lo hizo, etcétera, fotografía. Y esto se los digo porque fue algo que nosotros hicimos, presentamos a la autoridad y siempre terminan diciendo esto es insuficiente. El otro tema que están subiendo ahorita para efectos de desvirtuar este tipo de situaciones, lo que se clasifican como EDO, es decir, persona que realizó una simulación de actos, es algo que apareció a partir del mes de enero de este año, el artículo 5A, que es la razón de negocios. La razón de negocios va muy de la mano con el concepto de sustancia económica. La razón de negocios, ¿qué termina siendo?
La razón de negocios es que tiene dos elementos esenciales a mi parecer personal. Primer elemento es que tengas una capacidad jurídica y otra capacidad material para que se te haya otorgado y que hayas recibido esa situación. Y además, que ese te genere una sustancia económica, es decir, que genere una utilidad y de pilón que esa utilidad genere un impuesto o un beneficio en materia económica. Es decir, que no te haya generado pérdida, que te haya generado utilidad o que te haya generado ahorros o cualquier cosa de ese tipo. Hoy por hoy, la materialidad jurídica que yo menciono es, si tú contrataste, por ejemplo, la instalación o ahorita que está de moda, la compra de cubrebocas, que la persona que te lo vendió tenga la capacidad legal para venderte cubrebocas. Esa es la capacidad jurídica, para que puedas tener una auténtica relación de negocio y que tú además necesites los cubrebocas. Y esa es la jurídica. Y la material es que la persona que te vendió, si te vendió 18 millones de pesos en cubrebocas, pues que no vaya a ser una persona que tenga su domicilio personal en un terreno baldío, en un tejabán, o que no tenga una forma de vida adecuada para poder ofrecer ese tipo de cosas. Hoy por hoy, sí les quiero comentar lo siguiente. Estamos llegando al extremo que las autoridades te piden hasta el currículum de la persona, en qué otras cosas ha actuado, etcétera. Cuando, por ejemplo, yo conocí a una persona que vendía tacos afuera de una de las grandes empresas de Nuevo León, lo invitan a dar servicio en el comedor industrial y se convirtió en el mejor, en uno de los mayores proveedores de comedores industriales del norte del país. En todos los estados del norte tenía comedores industriales. Entonces la autoridad te llega a cuestionar. Ahora, el problema más delicado en cuanto a esto son dos. El primero lo voy a tocar. Las personas que están revisando tanto la materialidad como la razón de negocios, no creo que tengan la capacidad jurídica, física, material, para materializar un análisis de ese tipo. Porque ni modo que digamos que todos los auditores del SAT tienen conocimientos, por ejemplo, de derecho, tienen conocimientos de arquitectura, tienen conocimientos de construcción, tienen conocimientos de fabricación, de lo que sea. Eso no existe. Y además, al no tener ese conocimiento, no pueden conocer la indispensabilidad del bien o servicio que están comprando. Entonces nos estamos enfrentando a un problema. Y ese problema se une a un segundo problema al que nos puede llevar. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuve en una charla con el administrador general de actividades vulnerables. La conclusión de esta pequeña charla que vamos a tener. Tenemos que cuidar que no caigamos en esta situación porque el SAT, el Departamento de Auditoría, cuando detecta actividades de este tipo y al mismo tiempo detecta inconsistencias en cuanto a los socios, a la capacidad, acuérdense que ahorita mencioné la capacidad material, a la capacidad material de los socios, que los socios no están capacitados para dar el bien o servicio que están ofreciendo o no tienen la capacidad académica, intelectual o económica para hacerlo. Si detectan eso, detectan que tú tuviste una relación con una empresa y esa empresa cayó en el listado del 69, el Departamento de Auditoría le está dando vista a actividades vulnerables y a la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué?
porque las inconsistencias las están tipificando, y esto es algo muy delicado, independientemente de que lo puedan o no probar, las están tipificando como que tú obtuviste un dinero, un recurso de forma ilícita, que ese dinero fue dinero de operaciones que tuviste con EDOs y te dieron el dinero y por lo tanto lo están considerando como lavado de dinero. Y eso en lo personal se me hace un hecho extremadamente grave, ¿sí? Porque nos estamos, fíjense, de entrar de un problema fiscal de diferencia, luego le vamos a seguir con defraudación fiscal y podemos llegar a terminar en lavado de dinero, lo cual complica bastante nuestra situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer según nuestra experiencia en este momento para tratar de evitar todo ese tipo de cosas? Además de trabajar en la materialización, y esto es algo que hemos platicado el licenciado Guillén, y además de estar revisando que las empresas con las que estás a través de una set de algunos softwares que existen por ahí, que te revisan si tus proveedores o tus clientes, porque el problema ya no nada más es el proveedor, el problema también puede llegar a ser el cliente, porque si tu cliente es inexistente, por ahí te pueden llegar a tipificar como que realizaste una operación de lavado de dinero con un tercero. Así, a ese grado nos la estamos gastando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, tenemos que tener una vigilancia permanente por 5 años, fíjense a lo que vamos a llegar, de que nuestro cliente, nuestro proveedor, sobre todo nuestro proveedor, porque estamos hablando de temas de EDOs, no vaya a caer en el listado del 69. Por lo menos son 5 años a partir de la presentación de la declaración, porque tu problema no lo vas a tener el día de hoy. Lo puedes tener ahorita, porque el día de hoy la factura esa ya te la timbraron. Esa factura ya está validada. No tienes problema hoy, pero tienes que tener un sistema permanente de revisión, primero. Segundo, tienes que verificar toda la materialidad, tener evidencia de todo el proceso, desde órdenes de compra, correos electrónicos, guías de embarque, recepción de producto, e incluso para efectos de la razón de negocios, el momento en que se vendió, en cuánto se vendió, a quién se le vendió, etcétera. Todo eso lo vas a tener que tener en un expediente por cada uno de tus clientes. Además de eso, vas a tener que tener un expediente corporativo de tu cliente y, en su caso, de tu proveedor, en el que estén por lo menos su acta constitutiva, en el caso de ser persona moral, sus poderes, copias de las credenciales del lector de los apoderados, ¿sí? Yo te sugiero incluso tener conocimiento real de la existencia del almacén, etcétera, y debes de tener todo eso perfectamente documentado para que tengas la capacidad, para que ese proveedor que tuviste tenga la capacidad jurídica para prestarte ese bien o ese servicio. Y por último, la capacidad material. Debemos de tener mucho cuidado, porque esto ya lo he visto. Te compras un bien y efectivamente tienes el bien es importado y resulta que no tiene las etiquetas que marcan las normas respecto al nombre del importador, dirección del importador, registro del importador, etcétera. Todo eso lo tienes que tener perfectamente documentado, porque luego aparte te va a caer la aduana y te va a requerir, porque te va a requerir y te va a remultar. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuál es nuestra realidad jurídica en este momento? Mientras más información tengas de esto, más fácil vas a tener un
excelente o bueno o súper bueno medio de defensa. El licenciado Guillén y yo hemos platicado respecto a excesos a excesos de información que tenemos que aportar en actas parciales, en actas finales, en juicios, a efectos de poder demostrar que la operación es válida y no es nuestra responsabilidad. Quiero manifestar lo siguiente. Por lo menos yo ya conocí un juicio ganado, ¿sí?, en el que se le dio la razón al contribuyente porque el contribuyente argumentó que al momento en que él realizó la operación, la persona, el presunto EFO, era una persona real, auténtica, y tan era así que fue validada por el SAT, al grado de que el SAT timbró las facturas. Vi un caso ya de ese tipo. Pero por otro lado, tenemos otro problema, que esto va muy de la mano con lo que mencionaba hace rato. Entonces, sí podemos llegar a tener un medio de defensa, pero tenemos el siguiente situación. Recordemos que en términos del 69B, tú tienes 30 días a partir de que una persona, un proveedor tuyo, aparezca en el listado, tú tienes 30 días para acreditar que la operación es real. Yo les puedo garantizar que en una operación importante, y aunque no sea importante, medianamente importante, difícilmente van a poder cumplir con los requisitos de materialidad y razón de negocio del acto que realizaron. Los dos los están revisando. Y para que puedas tener un adecuado medio de defensa, tienes que tener todos tus expedientes como los estoy mencionando. La mala noticia: si tú no lo haces en estos 30 días, la Suprema Corte de Justicia, ya hay una jurisprudencia en la que dice que la autoridad no está obligada en un acto de verificación, en un acto de auditoría, en una revisión directa de gabinete o electrónica. Si tú tuviste operaciones con un contribuyente que está en el 69B y no desvirtuaste dentro de los 30 días, la autoridad no está obligada a verificar durante el procedimiento de revisión, durante las facultades de comprobación, no está obligada a verificar la materialidad. Por lo tanto, simplemente puede mandar a no deducibles esa operación. Es decir, están dando la jurisprudencia, lo que dice es que es un acto simulado y se acabó. Y ahí tienes el problema del crédito fiscal, las multas y la posibilidad de un juicio por defraudación fiscal. Entonces, sí es muy importante que revisemos esto. El tiempo es corto. Es muy importante que lo revisemos porque aquí ya no nada más podemos tener un problema de auditoría. Ya no nada más podemos llegar a tener un problema de que si te cargan, si te hacen si te fincan una diferencia, si te fincan un crédito fiscal que deseable, porque si te tipifican el acto simulado, puede llegar a la defraudación fiscal por el engaño, ¿sí? Porque si una simulación de actos termina en el engaño, por lo tanto, podríamos llegar a la defraudación fiscal e incluso la autoridad pudiese llegártelo a tipificar como un acto de lavado de dinero, dependiendo de las inconsistencias que haya dentro de la contabilidad o dentro de tu relación con esto. A este efecto, es muy importante que cambiemos nuestros paradigmas de revisión.
este tipo de revisiones no nada más son contables y debemos de tener mucho cuidado porque es un híbrido entre una revisión contable y una revisión jurídica, porque esto tiene que estar preparado para un medio de defensa. Esto es extremadamente importante, que tú estés listo para que el día de mañana, como lo dije hace rato, en 1, 2, 3, 4, 5 años después de la presentación de la declaración anual, no después de recibido el servicio, tengas todos los elementos necesarios para poderte defender. Hoy por hoy, créanmelo que nosotros hemos tenido varias experiencias de ese tipo. Incluso muchas veces me ha tocado ver de una empresa que la autoridad no entendía su negocio, ¿sí? La empezaron a revisar por presunto EFO, fíjense, por presunto vendedor de facturas, porque no entendía el negocio. Cuando fueron a la empresa, le quisieron hacer le están haciendo una auditoría de gabinete. La empresa sacó toda la documentación que tenía y si mal no recuerdo, le estaban revisando 2 años y eran cerca de 50 cajas de papeles por año. Imagínensela en una revisión de gabinete. Llevaron camiones de papelería a las oficinas de auditoría de la autoridad fiscal y no daban crédito en la cantidad de documentos que estaban presentando. Porque esa es otra. La autoridad tiene los documentos digitalizados, pero te está pidiendo los documentos físicos. Se tardaron semanas en imprimir toda la documentación porque eran miles y miles de documentos los que tenían que presentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, como contadores y asesores? Uno, estar observando bien a nuestros clientes. Por aquí uno de los compañeros, de los primeros que me tocó a mí escuchar sus exposiciones, tenían por ahí un software que nos podía ayudar a estar verificando que los contribuyentes no cayeran ahí para que no nos convirtiéramos en EDOS, que no cayeran en el 69B. Y hay otros softwares, hay muchos softwares que pueden dar. Segundo, tenemos que estar haciendo constantemente auditorías de materialidad y de razón de negocios de esto. Y esto incluye, de nuestros clientes. Esto incluye la parte contable, de documentación, etcétera, y la parte jurídico-fiscal, que eso que revisó el contador sea suficiente elemento para que yo como abogado o para que el abogado pueda entablar un adecuado medio de defensa. Y por último, les comento, y esto es para los empresarios que nos están escuchando también. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Ya no existe, ya se acabó el tiempo de la indispensabilidad, ya se acabó el tiempo de cheque nominativo para abono en cuenta, ya se acabó el tiempo de la factura, eso ya se acabó. Ahorita estamos hablando de paradigmas totalmente diferentes y créanlo, la autoridad está actuando muy en serio en esto porque en términos reales sí hubo muchos abusos en este sentido. Por favor, no maquillemos información. Y se los digo porque a mí me tocó un contribuyente que dice, oye, pues es que me salieron 5,000 pesos de pago de impuestos y resulta que de los 5,000 pesos de los pagos de impuestos, pues nada más voy a pagar 2,000 porque no tengo los otros 3,000. Nomás acuérdate que desde que tú emites la factura y desde que a ti te la emiten, la autoridad ya la tiene y ya las está cruzando, ya las está compulsando. Entonces, por favor, no abuses de tu buena suerte. Si no te ha pasado, si no había sucedido, ahora sí puede suceder, ¿sí? Muchos de nosotros probablemente somos de la época anterior, al menos yo sí, y pues Pedro también,
Somos de la época anterior a la electrónica o a la información electrónica o a las auditorías electrónicas de la autoridad. Somos anteriores. Hoy por hoy, nuestro mundo, nuestro paradigma ya cambió, ¿sí? La buena noticia es que nos compartimos experiencias. Yo quise el día de hoy compartirles las experiencias, hasta dónde están llegando, qué es lo que están verificando y cómo lo podemos prevenir. Recuerden una cosa, el mejor pleito es el que nunca tengas. Para nosotros como abogados, pues es un negocio, pero no está padre, créanlo, no está padre ver a una persona muy emproblemada o que de repente ya no va a tener salida del problema que tiene. Igual y sí, igual y no. Pero hoy por hoy nuestras autoridades están actuando de una forma diferente a las que actuaban hace 2 años incluso, no hace mucho tiempo, ¿sí? Y nuestros tribunales de justicia administrativa hoy, antes justicia fiscal y administrativa, pues ellos sí están cuidando mucho la formalidad de los actos, entonces ahí sí podemos tener una ventaja, pero nuestra Suprema Corte de Justicia hoy por hoy es PROSAT y pues la verdad es que no está fácil si ellos ven cosas así medio raras dentro de nuestra operación, no está fácil que nos den la razón. Entonces, de veras, créanmelo, es muy importante, es muy importante que cuidemos la parte formal y la parte material y la parte legal. ¿Nos vamos a llenar de documentos electrónicos? Sí, pero créanmelo que los vamos a necesitar, porque nosotros como abogados ya de plano hemos decidido en nuestros medios de defensa poner cosas en las que ni siquiera estamos de acuerdo ya, pero las tenemos que poner. Nunca había nunca yo hubiera pensado que una persona que vendiera tacos afuera de una fábrica y que se convirtió su negocio en un emporio para dar servicio a comedores industriales tuviera que demostrar su capacidad. Hay gente muy exitosa, yo conozco personas que son abogados y tienen las más grandes distribuciones de productos médicos y son abogados, ni siquiera son médicos. ¿Y tienen la capacidad para hacerlo? Sí. ¿Sus negocios crecieron poco a poco? Sí. Pero pueden llegar a ser incuestionada la materialidad de sus actos porque a criterio de alguien que no sabemos si realmente tiene la capacidad para eso, lo va a revisar. Les voy a poner 2 ejemplos final y con esto voy a terminar. Primero, yo hice mi cambio de domicilio al edificio en el cual estoy ahorita, hace 2 o 3 años. Y vienen a hacer la verificación de domicilio por parte de la gente de auditoría y llegan, y pues Pedro ya me conoce que como que soy así medio especial, llegan y me dicen, oiga, venimos a hacer la verificación de domicilio. Adelante. Quiero que me demuestre que tiene la capacidad material para prestar los servicios que dice que tiene, que da. Perfecto. ¿Me puede mostrar su infraestructura? Y abro mi cartera y saco mi cédula profesional. Aquí está mi infraestructura. Para ser abogado, lo único que me pide la ley es que tenga esto, la cédula profesional. El muchacho, pues era un muchachito jovencito, probablemente 22, 23 años, yo creo que ni siquiera había egresado. Y ya le mostré los escritorios, le mostré las computadoras y hasta me atreví a ver la página del tribunal para mostrarle la cantidad de expedientes que teníamos abiertos. Pero esos son los verificadores que están mandando. Esa es nuestra realidad. Y el último dato que les voy a dar es el siguiente. La semana pasada que estuvimos con el administrador general de actividades vulnerables, nos comentaba que ellos también van a revisar en todos los actos de la autoridad, en las revisiones que hace esa administración general, van a revisar razón de negocios y van a revisar
la materialidad de los actos. Y dentro de la razón de negocios, lo primero, por eso yo, si recuerdan, yo les decía, está la material, que materialmente esté capacitado y legalmente también. Ellos van a observar también que materialmente puedas dar ese servicio o puedas recibirlo y que legalmente también ellos están revisando las actas, poderes y objetos sociales de las empresas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ya no existen, olvidémonos. Yo le decía ayer a mi hermano, el doctor Javier, decía, a ver, esos objetos de que, y todo aquello que sea legal en México, tacha, eso ya no jala. Recuerden que incluso le tienen que informar al SAT qué porcentaje de tus actividades es cada una de las que dices que tienes. Ya no vale eso, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Créanme que lo menos deseable es estar cayendo en temas de defraudación fiscal. Tu menor fiscal, porque luego es la defraudación y el lavado de dinero. Eso es nada deseable. Les agradezco mucho. No sé si tengan alguna duda, Pedro. En cuanto a lo expuesto, les reitero mis disculpas porque se estaba cayendo. Yo no me llamo Javier, Javier es mi hermano, pero estoy transmitiendo desde su teléfono porque sí teníamos muchos problemas aquí con el internet. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Te agradecemos mucho tu presentación. Creo que es muy ilustrativa y bueno, una vez más parece que no solo nos quieren asustar, sino que efectivamente están llevando a cabo lo que están pues en medios de comunicación y demás señalando como aquí las acciones que está tomando el SAT para recaudar. Me comenta una persona aquí una pregunta, contador, me dice que anteriormente se decía SAT perdía los juicios, que prácticamente era ganado, siempre las mínimas cuestiones legales correctamente. ¿Tú qué opinas de cuál es la situación actual de los juicios contra el fisco? Mira, sí me escuchan, ¿verdad? Mira, creo que eso, tú y yo lo vivimos, ¿eh? Efectivamente, antes era muy complicado que la autoridad fiscal ganara un juicio. Hoy no, por varias situaciones. Primero, si recordamos a principios de los 90, la Secretaría de Hacienda, en aquel entonces era Secretaría de Hacienda, después se convirtió en SAT, no tenía personal altamente calificado. Los que hemos dado clases en maestría, hemos tenido cualquier cantidad de alumnos que trabajan en el SAT hoy. Es decir, antes con trabajos tenían gente con carrera, hoy tienen gente con maestría y doctorado. Entonces, ojo, hoy por hoy sí están más calificados. Segundo, es uno de las cosas más importantes, ¿sí? Y los que no tienen maestría y doctorado tienen trayectorias muy importantes y sí le meten mucho tiempo al estudio. Son gente muy estudiosa hoy por hoy, no es. Pero por otro lado, yo te voy a decir que en el Tribunal de Justicia Administrativa sí hemos tenido ciertos magistrados que son pro SAT, eso es cierto. Pero también, hoy por hoy, dentro de nuestros juicios y medios de defensa, tenemos gente que realmente carece de los conocimientos. El ser fiscalista se convirtió en un boom en los últimos tiempos. Yo te voy a decir, yo con todo y doctorado y todo lo que me quieras decir, todavía tengo que levantarme a estudiar todos los días porque todavía no le termino de entender a lo que está pasando. Y por último, desde que salió la famosa tesis de la importancia
del interés superior de la colectividad o del Estado, ahí ya la puerca torció el rabo, porque en ese sentido, nuestras autoridades jurisdiccionales y en concreto los tribunales de distrito y del circuito, pues muchas veces te van a resolver en base al interés supremo del Estado, que para mí es una tesis que al final del día la utilizan cuando no hayan cómo fundar, ¿sí? Y pues recordemos que también, cosa que para mí está mal, los ministros de la Corte los propone el Ejecutivo. Para mí está mal porque pues, yo nunca le voy a tirar disparos a mi jefe, ¿no? Entonces ni le voy a decir que no. Para mí deberían de ser propuestos o electos de una forma diversa, pero la Constitución marca que el Ejecutivo los pone y ahora el Ejecutivo los pone. Pero sí, esto es una mezcla de cosas, ¿eh? Nuevas tesis, nuevas posturas de la Corte, pero la más importante para mí, y es una muy importante, es que nuestras autoridades fiscales hoy son de maestría y doctorado, en su gran mayoría, o con muchísima experiencia en el campo de batalla. Antes, la realidad es que no teníamos esa situación. Hoy, dentro de los jurídicos tenemos gente con muchísima experiencia. Antes no la teníamos. Eso es lo que podría decir al respecto. Y tú, Pedro, pues tú sabes que sí es cierto. A ti y a mí nos tocó ver la evolución de Hacienda al SAT, que dicho sea de paso, no crean que fue una ocurrencia eso del SAT. Eso del SAT es una situación que se le pidió a México por parte de organismos internacionales para proteger recaudación, disminuir evasión y sobre todo evitar el lavado de dinero. De ahí nace el SAT, que en otra ocasión lo platicaremos. No sé si con eso quedó más o menos cubierta la pregunta. Sí, gracias, doctor. Nos preguntan por acá otro tema en lo que comentaste de la materialidad. Lo que ya pasó, lo que están hablando aquí es cómo protejo lo que ya pasó. O sea, todavía no he tenido visita, no he recibido ninguna orden de visita. Sin embargo, en este momento veo que no tengo documentado correctamente de acuerdo a las nuevas disposiciones que estás comentando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué me recomiendan? Esa es la pregunta. Lo que yo recomiendo es lo que tú y yo hemos platicado, Pedro, que son cosas que hacemos. Hacemos una auditoría jurídica para efectos fiscales y es un híbrido entre actividades de contadores y abogados para complementar lo que no tengas, ¿sí? Oye, ahí hay cosas muy fáciles de conseguir. Oye, no tengo el acta constitutivo de mi proveedor. Bueno, pues ve al registro público y sácala, ¿sí? O habla con tu proveedor. Documenta lo más que puedas. A nosotros nos ha tocado ayudarle a gente a preparar esa documentación y siempre sí se puede. Nada más que necesitas hacerlo ahorita, no cuando traigas el tiempo encima, ¿sí? Tienes que empezar por una auditoría completa de todo esto, ¿sí? Y ojo, si estás en una actividad vulnerable, y estas se las paso al costo, porque también nos lo dijeron la semana pasada, de una vez piensa todos tus informes, porque si no, te van a requerir y te van a requerer. Recordemos que en las revisiones, la presentación de la documentación pero todo esto nos va a servir, todo eso que esa documental nos sirve porque nos la van a pedir también en una revisión de auditoría. Primero, necesitas hacer un análisis concienzudo de todas tus operaciones, ver qué tienes y lo que no tienes, hay que empezar, como decimos nosotros, a vestir a la novia. Hay que conseguir la documentación, comunícate con tu proveedor, comunícate con tu cliente y arma toda tu documentación, digitalízala para que no la pierdas, ¿sí? Y ya eso te va a ayudar mucho a no tener problemas. Y sobre todo, ponte a verificar constantemente
que no estén tus proveedores, sobre todo dentro del 69B. Y de pasada te va a servir para que verifiques que a ti no te hayan puesto por algo que ni siquiera sabías que por una confusión de la autoridad, porque eso sí ha sucedido. Adelante, Pedro. Correcto, doctor. Tenemos por aquí, creo que se puede enlazar Jocelyn, el licenciado Fernández. Licenciado Montemayor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Habla Arturo Fernández de aquí del despacho del liceo Guillén. Sí, Liceo, una pregunta. ¿Tiene conocimiento si la autoridad, pese a que fue, tiene por acreditada la materialidad de los EDOs, de los que utilizamos, los comprobantes fiscales, pese a que ya fue publicada en definitiva el EFO, o sea, el que me expidió el comprobante? O sea, si ya han resuelto de manera favorable. Sí, mira, sí, a nosotros la experiencia que hemos tenido y el que más, digo, porque mi hermano, su oficina y la mía está una enfrente de otra y cada vez que cae una invitación, cuando caen por medio de invitación o cuando tú lo haces voluntariamente, presentas la materialidad, en múltiples ocasiones nos ha tocado que la autoridad lo admite, lo acepta. No, y también nos ha tocado que les presentes la materialidad y te la rechazan. Si te la rechazan, pues ya te vas a los medios de defensa. Es ridículo que exclusivamente por la materialidad estés acudiendo a medios de defensa, pero sucede, sí sucede. Pero sí nos han tocado los dos casos. Uno, que la autoridad lo acepta y otro, que la autoridad lo rechaza. Los dos casos lo hemos tenido. Y hablo de la autoridad del SAT, hablo de los auditores. ¿Lo aceptan o lo rechazan? Hemos tenido los dos casos. Cuando es por invitación no te tienes que ir a medios de defensa, simplemente te van a mandar la auditoría. Cuando es de requerimiento, pues ahí sí te tienes que ir a medios de defensa, ¿sí? Y nosotros nos ha tocado, que por cierto, dicho sea de paso, el que nos rechazaron es uno de los expedientes de materialidad más completos que yo he visto en mi vida, ¿sí? Y validado incluso por mi hermano, porque en ese había hasta fotografías de la instalación de los materiales dentro del servicio que estaban prestando. Había fotografías, todo había. Y lo rechazaron. Y otros que han sido un poquito más, con menos evidencia gráfica sobre todo, pero sí una alta cantidad de evidencia documental, eso sí los han aceptado. Sí los han aceptado. ¿Sí? Para mí, en ese caso, sí hubo un abuso por parte de la autoridad, porque ni siquiera, simplemente dijeron, es información insuficiente, y no dijeron ni qué, ni por qué, ni nada. Pero volvemos a lo mismo, en todos los casos me ha tocado a mí que quien evalúa son auditores. Los auditores, los mismos que de revisión de dictamen, revisión de auditoría, esos mismos, ¿sí? Entonces yo no estoy tan seguro de la capacidad que tengan para revisar, imagínate, no sé, una instalación de una antena de telecomunicaciones, si fue excesivo o no fue excesivo, no estoy tan seguro de eso. Ese es el problema que yo le veo. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ellos sí dijeron que iban a tratar de hacer convenios con colegios de profesionales para que el colegio de profesionales evalúe si efectivamente existía o no la capacidad o si es razonable o no lo que se dice que se hizo. Pero ese es en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y recordemos que el objetivo es que se vaya a un proceso penal y recordemos que en el proceso penal ahí las reglas cambian.
ahí sí tienes que demostrar plenamente el incumplimiento de la norma jurídica o la comisión de la infracción, porque de lo contrario, pues la pena es corporal. Entonces, ahí ellos sí van a hacer uso de ese tipo de asesoría o de validación. Pero no estamos hablando de eso en este momento, en el caso del SAT, en cuanto a revisión ni de materialidad, ni de razones económicas, ni de sustancia económica, ni de razón de negocios. Que la sustancia económica no viene en el código, pero viene en la información financiera. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Perfecto, doctor. doctor. Perfecto, doctor. Pues muy interesante su participación, su exposición. Y pues al final nos deja con que hay que aplicarnos, ¿verdad? A prever, como usted bien dijo, los distintos temas nuevos que está exigiendo el SAT para que nuestros gastos, nuestras deducciones sean autorizadas. Y bueno, y una esperanza, así como dice que no necesariamente nos van a rechazar la deducción si presentamos la materialidad y además nos toca un auditor pensante, pues creo que podemos librarla, ¿sí? Entonces, creo que también nos da la posibilidad de continuar nuestra operación normal, pero partiendo de la base, bueno, que ahora tenemos que trabajar más en cuestiones de tipo administrativo que antes dábamos por hecho que no se requerían. Entonces, y le de la agradecemos mucho mano, su participación, doctor. Sí. gracias, Pedro. Y decía, nada más quería incluir, y nada más recuerden que todo debe de estar de la mano previendo medios de defensa. Porque por mejor que hagas tus papeles, tienes que estar preparado para los medios de defensa, porque si te vas a poner a reunirlo, a recabar la información, cuando ya tienes el problema, créemelo que vas a andar a la carrera y vas a no dormir durante unos días y eso es algo poco deseable. Perfecto, doctor. Pues se agradece muchísimo. Perdón, nos queda una última pregunta, si nos permites, doctor. Adelante, adelante. Vámonos, que está escrita, la voy a leer yo. ¿Sí? ¿Qué sucede con el cambio de domicilio como matriz y operativamente en otro lugar, en otro estado? Ok, ¿Qué mira. sucede con los cambios de domicilio como matriz? Mira, a ver, quiero pensar lo siguiente. Tú tienes un domicilio y tú tienes tu domicilio fiscal en una oficina, voy a pensar, y tu planta productiva la tienes en una planta que además En de que otro no estado. está dentro, no estás pegado a ella, además está en otro estado. Recordemos cuál es nuestro concepto de domicilio fiscal. Es aquel lugar en el que está la administración principal del negocio. Y para ese efecto, el domicilio fiscal debe de contar con varios requisitos. El primero de ellos es que debe tener ahí la contabilidad, debe de estar el administrador único o el apoderado legal de la empresa, debe de estar el asiento de la administración del negocio. Nadie dice que en el domicilio fiscal tiene que estar la producción del negocio o la planta productiva, etcétera, que es el caso, o incluso el lugar de venta de los productos. Tú vas a tener un domicilio fiscal y vas a tener una sucursal. Ambos los tienes que registrar. Uno como domicilio fiscal y los demás como sucursal, en donde el cumplimiento de las obligaciones fiscales federales ante el SAT se van a cumplir a través del domicilio fiscal. ¿Y por qué lo aclaro? Porque lo que es la seguridad social se tiene que registrar en la otra ciudad, en la oficina que les toque, y para efectos del impuesto sobre nóminas, pues tienes que pagar en cada estado lo que le corresponda, según la ley estatal, porque hay leyes estatales en donde te dicen que es donde está
donde está la matriz, hay otras donde se realizó el servicio y hay otras es donde se realiza la persona el trabajo. Son tres, pueden llegar a ser hasta 2 lugares o 3 diferentes situaciones. Pero para efectos fiscales tienes que tener registrada la sucursal. Si no la tienes registrada, ojo, si no la tienes registrada, estás cometiendo una infracción al RFC. Y nada más recordemos que ahorita que hay cerca de 200 motivos, probablemente un poco más de 200 motivos diferentes por los cuales te pueden llegar a suspender los sellos digitales. No nos metamos en ese problema, ¿sí? Y una buena cantidad de ellos son por infracciones al RFC. Y no registrar la sucursal es una infracción al RFC. Y mira, nada más les quiero decir una cosa. Hay que tener mucho cuidado. El 90%, cerca de un 90% de nuestras pymes no tienen ni siquiera una sola acta de asamblea, mucho menos los libros de actas, que es lo que dice la ley que deben de tener. Y también es causa de suspensión de sellos digitales. Ahorita que mencioné los sellos digitales, me gusta comentar esto porque un alto porcentaje de nuestras empresas y en revisión, independientemente de la multa que te van a poner, vas a tener el riesgo de que te tumben los sellos digitales para que puedas seguir operando. Independientemente de lo que pensemos respecto a la constitucionalidad, inconstitucionalidad, legalidad de esa norma, independiente de eso, por lo tanto, te va a salir más caro arreglarlo que lo que es prevenirlo, porque en el caso de las actas esa es una, y en el caso de las sucursales está más fácil porque esa simplemente la registras, van y te revisan y no te costó prácticamente nada. Pero no tenerlo sí te implica un riesgo muy grande. Esas son las 2 situaciones que puedes tener. Además de que todos los gastos que hayas incurrido ya son no deducibles y además de que si no te encuentran registrada la planta, pues pueden llegar a decir incluso que todas tus compras tampoco podrían ser deducibles porque pues, no tienes forma de procesarlas, al menos no tienes un domicilio registrado para poder procesar todo lo que compraste para poder producir los hoyos para cañón que vendes, ¿no? Digo, y estoy siendo un poco extremo, muy probablemente mi hermano, el doctor Javier Montemayor, no va a estar de acuerdo conmigo, más sin embargo, tenemos que prever, porque lo que antes sucedía ahorita ya es diferente. Las normas y la rigidez de nuestras autoridades es distinta hoy que hace 2 años, hace 3 años o 4 años. Adelante, Pedro. Muy bien, doctor. Pues mira, te agradezco muchísimo la participación. Creo que es muy, muy, muy interesante para todos. Los conceptos que nos diste, pues bueno, nos ponen a reflexionar sobre la operación que estamos llevando en las empresas. Y los que somos asesores, bueno, recordemos que nosotros ya somos corresponsables con nuestros clientes respecto de las actividades fiscales que realizan. Entonces, el tema creo que es muy importante para todos los que participamos en el medio fiscal, de llevar las cosas de la mejor manera, pero para poderlo hacer tenemos que tener y participar en charlas como esta, que nos enriquecen y nos permiten mejorar las condiciones. Yo les agradezco a todos su participación y sobre todo su paciencia por el problemita que tuvimos al inicio con el internet, pero estamos mejorando cada día el tema. Doctor, pues muchísimas gracias. No, gracias. Mandamos un fuerte abrazo. Igual. Y hasta luego a todos. Gracias.